Como se ha estudiado a lo largo del curso, las características de la infancia guardan estrecha relación con sus derechos y estos a su vez devengan en obligaciones de carácter reforzado para la actuación judicial. Estas obligaciones reforzadas no solo tienen implicaciones prácticas con relación a la participación de un niño, niña o adolescente en un proceso, sino también en el momento de la valoración judicial. La integralidad de los derechos de la infancia genera una compleja gama de obligaciones también interrelacionadas por parte del juzgador. Sin embargo, por el momento haremos una división simplificada para efectos de esta presentación y para poder analizar con claridad las implicaciones prácticas de los derechos de la infancia con relación a la valoración judicial. Vamos a estudiar 3 características de la infancia y la manera en que cada una de ellas, se relaciona con derechos específicos y, por tanto, obligaciones judiciales. De cada una veremos la implicación práctica que tiene en la tarea de la valoración judicial. Las 3 características que utilizaremos para analizar obligaciones aplicables en la valoración judicial son la interdependencia de los derechos en el desarrollo infantil, la necesidad de una mediación adulta para ejercer dichos derechos y la vulnerabilidad del niño, niña o adolescente. Comencemos con la primera, la interdependencia de derechos en el desarrollo infantil. Como se ha visto en el curso, es prácticamente imposible que la afectación de un derecho del niño no afecte otros derechos. Esta naturaleza interdependiente de los derechos en el niño genera una obligación general del juzgador para actuar en consideración del elenco íntegro de los derechos del niño y no solo aquello que formalmente es parte de la litis bajo su estudio, o bien de aquello expresamente mencionado por las partes. El juzgador vela por la integralidad de los derechos del niño. También significa que la actuación judicial debe desempeñarse al máximo de lo que su facultad le permite en beneficio del niño, niña o adolescente. La interpretación de las facultades y obligaciones debe otorgar al niño la máxima protección posible bajo un manto amplio de convencionalidad. Finalmente, la integralidad de los derechos del niño implica que cuando el juzgador se percate de una afectación que escapa a la esfera de su competencia, deberá dar vista a la autoridad responsable a fin de garantizar que dicha afectación a los derechos del niño sea atendida. Ahora bien, ¿qué implica la integralidad de los derechos específicamente al momento de la valoración judicial? Esta integralidad de los derechos significa que toda valoración de asuntos que afectan a niños, niñas o adolescentes debe ser una valoración adminiculada. La adminiculación significa que todos y cada uno de los elementos de prueba deben ser valorados a la luz de los demás. Esto significa que no se puede hacer una valoración individual de cada elemento de prueba para determinar si se desecha o se valora en su caso, para después aplicar una mirada de adminiculación en las pruebas restantes. Significa más bien que desde el inicio de la tarea valorativa se aplica una mirada adminiculada. De otra manera, se correría el riesgo de que un desechamiento sea consecuencia de la falta de adminiculación. Será necesario incorporar la adminiculación desde la valoración inicial de cada una de las probanzas. Veamos un ejemplo. Supongamos que una maestra dice que un niño le dijo que su tío le hacía tocamientos indebidos. Bajo estándares convencionales, este testimonial carecería de valor al constituir una testimonial de oídas. El contenido de lo que narra el niño no le consta como cierto a la maestra. Sin embargo, en un caso de un posible abuso sexual infantil y a la luz de probanzas indicativas de un posible abuso, el hecho de que un niño narre o mencione tocamientos es por sí mismo un indicador comportamental de abuso. Más allá del contenido de lo dicho por el niño, la maestra es testigo directo
de la manifestación hecha por el niño, y esto por sí mismo es materia probatoria. De tal manera, una prueba pudiera ser desechada o valorada dependiendo de si es vista o no a la luz de otras probanzas. De igual manera, la adminiculación deberá aplicarse al momento de hacer la valoración final del conjunto del material probatorio. La segunda característica de la infancia que se utilizará en este ejercicio es la necesidad que tiene el niño de una mediación adulta para el ejercicio de sus derechos. Como hemos expuesto, esta necesidad es decreciente en proporción al desarrollo del niño, pero no deja de estar presente hasta culminada la infancia después de los 18 años de edad. De esta característica se desprende la obligación judicial de actuar como garante de los derechos del niño y en particular de hacerlo de manera oficiosa. Como hemos visto, implica para el juzgador la verificación de la efectiva representación del niño y en su caso la intervención proporcional a la capacidad de la familia. Específicamente, en el momento de la valoración, este rasgo de la infancia implica la más amplia suplencia de la deficiencia. La suplencia a favor de la infancia aplica no solo en todo aquello relativo a la litis establecida, sino más allá de la misma bajo un principio de exhaustividad que se aplica a todo aquello que el juzgador pueda conocer sobre el niño y en particular todo aquello sobre la vulneración posible de derechos del niño, niña o adolescente. Finalmente, la última característica que veremos es la vulnerabilidad de la infancia. Son muchas las razones que colocan a la infancia en condiciones de particular vulnerabilidad comparado con el adulto. Todas ellas devengan en derechos especiales de protección. La obligación de toda autoridad es brindar al niño la máxima protección posible. Se ha abordado anteriormente en el curso el principio pro niño, esto es, la aplicación del razonamiento que privilegia la protección por sobre la desprotección ante la vulnerabilidad del niño. Este principio es de particular relevancia en el momento de la valoración judicial. De la misma manera en que un juzgador aplique el principio pro persona al momento de valorar un asunto bajo su consideración, todo asunto que afecta a niños, niñas o adolescentes debe ser valorado bajo una lógica pro niño. Esta lógica coloca la existencia de la prueba plena o la certeza razonable sobre la integridad del niño y no así sobre el riesgo. Este principio debe existir armónicamente con otros, tales como el principio pro persona. En algunos supuestos, esto pudiera generar un aparente conflicto. Sin embargo, el conjunto de implicaciones del interés superior del niño arroja la respuesta. Veamos un ejemplo. Supongamos que en un caso penal de abuso sexual en contra de una niña por parte de su padre, no logra establecerse certeza suficiente sobre la responsabilidad penal del acusado. En estos casos, la duda debe favorecer al procesado, cuya presunción de inocencia exige la superación de toda duda razonable con respecto a su culpabilidad. Sin embargo, existen indicios de un posible abuso en contra de la niña. Si bien no hay certeza de la culpa del acusado, tampoco la hay sobre la seguridad de la niña. En este caso, el juzgador de lo penal debe apegarse al principio de presunción de inocencia y dictar sentencia absolutoria. Sin embargo, en consideración de sus obligaciones con respecto a la infancia, también debe dar vista a la autoridad competente a fin de que en un juicio de lo familiar resuelva lo conducente. El derecho familiar cuenta con mayores y diversas herramientas para brindar protección a la infancia ante una duda razonable. Si bien no se demuestra la responsabilidad penal, sí puede justificarse una medida precautoria como la convivencia supervisada. En conclusión, la valoración judicial es un momento con importantes obligaciones frente a los derechos de la infancia. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes implican que el juzgador debe valorar todo asunto que les afecta de manera adminiculada, aplicando la más amplia suplencia y actuando bajo una lógica pro niño, a favor de la protección integral de todo infante.